Bueno, chicos, vimos acá entonces cómo es el tema de cuando tengo que derivar ahora, no la x al cuadrado, por ejemplo, o la x elevada a un exponente cualquiera, real, sino que ahora lo que está elevado a ese exponente es otra función, ¿no? Acá tenemos directamente la aplicación de esa regla. Fíjense que si nosotros por ahí quisiéramos, voy a volver un poquito para atrás acá para tener espacio, si nosotros, por ejemplo, en general, ¿no es cierto?, nosotros quisiéramos tener una regla para funciones compuestas, más general aún todavía, fíjense que cuando uno habla de una función compuesta o una función de función, como la que tenemos acá, esta x a la quinta menos 4 todo al cuadrado, fíjense que esto es una función que vamos a llamar f, ¿tá? Pero es una función no directamente de x, sino que es una función de otra función g de x. A ver cómo se entiende esto. Fíjense, tengo acá en definitiva, ¿por qué se le llama función compuesta o función de función a esa función que ustedes tienen ahí en la pantalla? Porque directamente, acá la función, esta es una función que si quisiéramos, si todo esto fuese una x, sería una función cuadrática. O sea que acá tenemos una función que está referida con respecto a la potencia, ¿no? Y otra función polinómica que es la que está dentro del paréntesis. Entonces, cuando tenemos ese tipo de funciones, que puede ser un tipo de funciones como esta, f de x elevada al cuadrado, en este caso la función polinómica elevada al cuadrado, pero fíjense que también sería un ejemplo de una función compuesta. Por ejemplo, fíjense, si tuviésemos, por ejemplo, la función seno, que ayer vimos la derivada de la función seno y de la derivada de la función coseno. ¿Qué pasa si yo tengo ahora la derivada de la función 5x al cuadrado menos 1? O más 1, para que no quede todo tan igual. Miren, yo tengo la derivada de esta función. Fíjense que, ¿ven? Esta también es una función compuesta. ¿Por qué decimos que es una función compuesta? Porque acá ven, la función f sería la función seno, la función g sería la función 5x al cuadrado más 1. Entonces, la función seno no es función solamente de x, sino que la función seno es función de esta función polinómica. Es una función de función, ¿entienden? No es directamente seno de x, es el seno de la función 5x al cuadrado más 1. Por eso se le dice función compuesta o función de función. ¿Está? Que fíjense que para el caso de una potencia, ahí la teníamos recuadrada, ya la vamos a ver nuevamente, cómo es que se resuelve cuando tenemos una función elevada a un exponente real, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que para por ahí hacerlo más general todavía a nuestra regla, para derivar funciones compuestas, fíjense que, ¿cómo hago, por ejemplo, cuando tengo una función que es función de otra función? Como en este caso, como la función de 5x cuadrado más 1. Fíjense que lo que vamos a hacer acá es hacer lo siguiente. ¿Tá? Por ahí lo tenemos más adelante, pero fíjense, tomen esta regla también, que es importante, ya van a ver que recibe un nombre esta regla. ¿Qué es lo que se hace? Se deriva primero respecto de la primera función, es decir, se hace f', pero f' de quién? F' no es f' de x, sino que f' de la función g de x. Ya lo vamos a hacer con este mismo ejemplo que tenemos acá que ya derivamos. Fíjense, ¿ven? Hago primero f' de g de x por la derivada de la otra función, es decir, por g' de x. ¿Ven? Es como que se va derivando esto de afuera hacia adentro. Esto que ustedes ven acá es similar a lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Está? Fíjense que esto que tenemos acá, hice cualquier cosa, esto que tenemos acá nosotros, fíjense ustedes que no es otra cosa que la llamada que aparece ahí en la portada de nuestro PowerPoint de hoy. Esta es la llamada la regla de la cadena, es decir, dada una función compuesta, se deriva entonces, lo que nos dice que se deriva respecto de la primera función y se multiplica por la derivada de la segunda función. Ojo, que cuando es una función compuesta, esto no es un producto de la función f por la función g, es f, porque si no acá, fíjense que si tuviese
el producto de dos funciones, acá f de x por g de x, aplico la regla del producto, ¿se acuerdan? F' por g de x más g por... O sea, aplico la regla del producto. Esto de multiplicar las derivadas se trata cuando tengo una función, esta regla se aplica exclusivamente cuando estamos en presencia, vamos a aclararlo para que no se confunda, no es esto un producto de dos funciones. Esto se trata de la derivada de una función compuesta. La derivada de una función compuesta o función de función. ¿Está? Es decir, cuando es una función compuesta, ¿cómo se deriva? Se aplica la llamada regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Simplemente que derivo primero respecto de la primera función y lo multiplico por la derivada de la segunda función g de x. Así se deriva lo que se llama una función compuesta. A ver, apliquemos esta misma regla que ya la tenemos también en otra reglita aquí, pero fíjense que podemos generalizarlo con esta regla. A ver, derivo primero respecto de la función f. Tengo que detectar primero cuál es la función f. La función f, en el caso del ejemplo, sería la función potencia, la función esta donde tenemos la potencia 2. Derivo primero, esto como, fíjense, f sería el cuadrado y g de x sería lo que está dentro del paréntesis. La derivada de f' de g de x es 2 por x a la quinta menos 4. Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería g' de x, que es 5x a la cuarta. Antes de ver el ejemplo que ya tenemos en el PowerPoint, fíjense, para hacerlo un ejemplo más general y más difícil todavía, vamos a complicarle un poquito la vida. Miren, vamos a suponer que tengo nuestra función ahora, nuestra función, miren a qué va a ser igual. Nuestra función va a ser igual, a ver, ¿qué nos pueden decir ustedes? A ver si entendimos algo de esta regla de la cadena. Va a ser igual al logaritmo natural, el logaritmo natural de 9x al cuadrado más 2x. Vamos a suponer que sea esta la función. Fíjense, acá tengo, ¿cómo me doy cuenta que es una función de función? Y porque tengo la función logaritmo, que no es una función directamente solamente de x. Este logaritmo es función de otra función de x, que es esta función cuadrática. ¿Se entiende la diferencia de lo que es una función ¿cómo es? Simple, de lo que es una función compuesta? Porque si fuese una función simple sería logaritmo natural de x, que ya sabemos por regla cuál es la derivada. Pero acá tengo una función que es función de esta función cuadrática. Y el tema acá entonces, ¿cómo haríamos para derivar esta función compuesta? ¿Qué les parece a ustedes? Aplicando esa regla de la cadena para una función compuesta. Acuérdense, derivo de afuera hacia adentro. ¿Cuál sería la primera función que tendría que derivar acá? El logaritmo. La del logaritmo. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo? ¿Se acuerdan ustedes? 1 sobre x. 1 sobre x, pero acá no tengo el logaritmo de x, tengo el logaritmo de toda esta función. O sea que sería 1 sobre ¿cuánto? Sobre 9x cuadrado más 2x. Espectacular. 1 sobre 9x al cuadrado más 2x. Ahí lo que hicimos hasta ahora fue derivar exclusivamente respecto del logaritmo natural. Pero fíjense, derivé esto que hicimos ahora, fue esta derivada. Por la derivada del argumento del logaritmo, es decir, de lo que está dentro del logaritmo. ¿Y cuál sería la derivada entonces? Derivo cada uno de los términos de esto. La derivada de 9x al cuadrado. 9 por 2, o sea, 18. 18. Por x. 18 por x, perfecto. ¿Qué más? Más 2. Más 2. Bueno, más allá de que esto se puede algo simplificar o no, qué sé yo, pero fíjense que esa es la derivada del logaritmo natural de toda esta otra función. ¿Se entiende cómo se aplica esta regla de la cadena o esta regla para derivar funciones compuestas? ¿Está? Y ustedes por ahí me pueden llegar a decir, ¿y si tengo una función? A ver si no les complico mucho. ¿Se puede borrar esto, Ulises? Sí.
Esto Sí. no está, pero bueno, no lo pusimos en el PowerPoint, pero fíjense que, bueno, está, borro, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, Fabián, ¿le complicaré mucho la vida si le doy una función más compuesta todavía? No, ¿Pues sí que se la esperemos bancan? que sí, como que no. Mirá que Bueno, a no. ver, Gurice, esta va para analizar, ya que estamos, y después sí les proponemos una ejercitación para que lo resuelvan exclusivamente ustedes. Y terminamos la semana. A ver, miren la función que les vamos a proponer ahora. Vamos a la función, a ver, ya que estamos con las funciones trigonométricas, vamos al seno, esta porque es una función que aparece bastante, por lo menos al jefe Faravero le gusta, Ahí seno cuadrado, o Samia no, dice, fíjate, Samia dice que estamos bravos ahí, Sachi. ¿vos decís? Y Samia le dice, no sé yo. A ver, ¿con qué Sí, ahora aparecemos? el lunes recobramos la seriedad, ¿no? Sí. Ah, no, pero no Mu- fuiste tan malo. no, No, tranquilo, tranqui. tranqui. Fíjense ustedes. Es una función compuesta, porque, a ver, por las dudas, vamos a hacer una aclaración acá. Seno cuadrado se expresa de esa manera que ustedes lo ven ahí. Seno cuadrado de 5x más 1, se acostumbra a expresarlo de esa manera como ustedes lo ven ahí, ¿no es cierto? Pero seno de cuadrado de 5x más 1, esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que así se suele expresar, ¿no? Pero es exactamente lo mismo que decir seno de 5, a ver si me da el espacio acá, de 5x más 1, usted dígame si se ve o se tapa como ayer se nos tapó con seno de 5x más 1, a ver si se entiende, todo al cuadrado. ¿Lo ven? Es decir, expresarlo de esta manera o expresarlo de esta otra manera es lo mismo. ¿Se entiende? Capaz que por ahí para aplicar la regla de la cadena, por ahí quizás con esta segunda forma de expresarlo lo podamos ver un poco mejor, ¿no es cierto? Pero ven ustedes que, pero se suele expresar así, el seno cuadrado de 5x más 1 es lo mismo que decir seno de 5x más 1 todo elevado al cuadrado. Acuérdense de esto porque es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que seno cuadrado de 5x más 1 es igual a esto, fíjense, acá tengo varias funciones si quisiéramos. Por un lado tengo la función que me eleva todo al cuadrado. Ahí tengo la función f. Después tengo la función seno, sería la función g, y acá tengo otra función que sería la función h. O sea que si quisiéramos, a ver si se puede. Yo acá esto voy a tener una función que va a ser función de otra función, y esa función a su vez es función de otra función. Si vamos al caso, tengo tres funciones, ¿o no? La función cuadrado de la potencia, la función seno y la función 5x más 1. O sea que si ahora lo que yo quiero obtener es f' de x, si yo quiero obtener f' de x, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense, voy a tener que ir derivando de afuera hacia adentro. Fíjense, ¿cuál es la función, si vamos al caso, que abarca todas las otras? ¿Cuál es la que está más afuera de todo? La de la potencia, ¿no? O sea que acá voy a aplicar primero como que si todo esto estuviese elevado al cuadrado, como que si fuese x al cuadrado, ¿no? Sería 2 por lo que está dentro de ese cuadrado, que sería seno, 2 por el seno de 5x más 1. Estoy derivando. La primera derivada que hice ahora está referida a la potencia 2. O sea, derivé respecto de este exponente. Que si acá hubiese tenido, en vez de un 2, hubiésemos tenido un 3, acá hubiese sido 3 por seno de todo esto elevado al cuadrado, porque se le restaría 1 al exponente, ¿no? O sea, fíjense, esa primera derivada que obtuvimos, esto sería la derivada de más afuera, la derivada de f, la derivada del cuadrado. Ahora tengo que derivar respecto de la función que sigue, ¿está? Ahora tengo que derivar respecto de la función seno. ¿La derivada del seno? ¿Se acuerdan cuál es? Coseno. Coseno. Exactamente, pero va a ser el coseno de quién. Acá no tengo coseno de x, tengo coseno de quién.
5x más 1. 5x más 1. Exactamente. Perfecto, va a ser por el coseno de 5x más 1. Pero ahora todavía, bien, ahí estoy derivando la segunda función, la que está contenida dentro de esa potencia, pero a su vez, adentro del seno, acá tengo otra función más, porque no tengo el seno directamente de x, sino que tengo el seno de la función lineal, esta 5x más 1. ¿Cuál será la derivada de 5x más 1? 5. 5, exactamente, por 5. Más allá que después pueda multiplicar el 2 por el 5 o lo que sea, pero fíjense que ahí derivé mi función. Esta función, que es una función de función de función. Tengo tres funciones acá. La función cuadrática, esta no, la función de la potencia, esta 2, la función seno y esta función lineal. ¿Está? Es una función de funciones. Casi un certificado de función esto, pero fíjense que de esa manera se aplica la regla de la cadena, ¿ve? Porque justamente se van multiplicando sucesivamente las derivadas cuando voy derivando de afuera hacia adentro. Y ahí terminó el ejercicio. Más allá que yo pueda decir... Profe, ¿Sí? ¿puede llegar a haber más de 3 funciones? Y sí, no se estila, no vamos a encontrar nosotros aplicaciones donde tengamos más de 3 funciones. Pero, por ejemplo, ¿viste esta función que... Acá terminó esto. Yo voy a modificar un poquito. ¿Lo copiaron? Sí, te faltó un 1 en el paréntesis del coseno. Acá. Gracias por Ahí. avisar. Ah, perfecto. Viste que a veces uno con el lapicito se lo Sí, va comiendo sí. algunas cosas. Sí. Acá vos me decías si puede haber más de una función. Miren, si quisiéramos seguir derivando, podríamos, o si quisiéramos haber hecho más cuestiones todavía, podríamos haber puesto, mirá, por ahí para practicar, una vez se los propone a los chicos, ¿no? Pero a veces, o sea, no lo vamos a aplicar a nada concreto cuando son tantas funciones, pero acá podríamos haber dicho, qué sé yo, mirá, si queremos aplicar para más funciones la regla de la cadena, y sí, podríamos haber dicho acá el logaritmo natural del seno cuadrado de 5x, que esta sea nuestra función, ¿entendés? El logaritmo natural de toda esta función. Entonces, Ahí sí te tenés pusiste que bravo, derivar primero respecto del logaritmo, después derivar respecto del cuadrado, después respecto del seno y después respecto del argumento del seno. Entonces te quedaría otra derivada más. Es decir, sí, puede haber funciones más compuestas todavía que estas, ¿no? Pero bueno, no vamos a encontrar tantas aplicaciones con tanta función de funciones así. Pero Sí, bueno. María Laura, me parece que no entendió, preguntó algo que le costaba entender por qué 5x más 1 era 5. ¿La ¿Puede ser, derivada de María Laura, eso? que hayas escrito eso? Sí, porque todavía no entiendo bien qué es lo que pasa. Sé que como que el exponente pasa multiplicándose para adelante, pero no entiendo que ese palito, no sé si es un 1 que está restando algo que... Bueno, vos que tenés se- este como 5x más cambian todos 1. los números. Claro, fíjate, 5x más 1. ¿Cómo es la derivada de esta función? Vamos a derivar esta función. Por eso el palito este que vos ves acá significa que lo que vamos a hacer es derivar la expresión que está dentro de la derivada, dentro de este paréntesis. Tienen que ver ustedes las propiedades que vimos ayer. Cuando yo tengo una constante por una función, queda la misma constante y se deriva la función. La derivada de x, esta x cuando no tiene exponente, sabemos que el exponente es 1, no es que el exponente sea 0. Entonces, si yo tengo 5x a la 1, me queda el 5 y al exponente se le resta 1, como era 1 acá, ¿no es cierto? O sea, si fuese, vamos a cambiarlo un poquito, vamos a modificárselo para que sea más representativo. Vamos a suponer que en vez de ser 5x más 1, acá tengamos, vamos a modificarlo un poquito para que ver que se entienda mejor, que en vez de 5x sea 5x al cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? A ver qué pasa. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esta función? Bueno, primero, que como hay una suma, hago la derivada de este primer término más la derivada del segundo término. Entonces, la derivada del primer término es una constante por x cuadrado, me queda la constante por la derivada de x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado? Acordate, el exponente baja multiplicando adelante de la x, así como está. Como acá el exponente es 2, queda multiplicando b por 2, te sigue quedando la x, donde, ¿qué pasa con el exponente 2? Se le resta 1, siempre.
sea entero, sea fraccionario, el exponente se le resta 1. ¿Está? Por eso te queda que la derivada de 5x al cuadrado es 5, que multiplica, ¿no es cierto? Que es así la regla, 5 por x al cuadrado, es 5 por la derivada de x al cuadrado, que es 2, porque es el exponente de la x que sale multiplicando, y al exponente 2 se le resta 1. Más, y acá tengo la derivada de una constante. Recordemos que la derivada de una constante es 0. La derivada, si acá en vez de un 1 hubiese tenido un 8, también sigue siendo 0. La derivada de una constante siempre da 0. ¿Cómo me queda, en este caso, la derivada de 5x al cuadrado más 1? Y me queda 10. Y si a x al cuadrado, ven, al exponente le restamos 1, me queda directamente 10x. ¿Qué es 10x? Es la derivada de 5x al cuadrado más 1, aplicando reglas. ¿Ah? Así es como se deriva. Que en este caso no nos quedó, esto para el caso de esta función que le propusimos ahora, ¿no es cierto? Pero en el caso de 5x más 1, ¿por qué nos quedó 5 solo? Y bueno, porque en el caso de la función 5x más 1, gente, en el caso de 5x más 1, bueno, aplico la misma regla que aplicamos para 5x al cuadrado más 1. ¿Qué tengo que hacer para hallar la derivada de esa función? Y bueno, es una constante por una función. Es la misma constante por la derivada de la función x. Y la derivada de la función x, acuérdense, si tiene exponente 1, bueno, el 1 baja multiplicando, como es 1 no se pone, y al 1 se le resta 1, por eso acá te quedaría x a la 1, se le resta 1. Entonces, más la derivada de 1, que sabemos que es 0. Pero ¿qué sucede? Si vos a la x, que tiene exponente 1, le restaste 1 a ese exponente, te queda x a la 0. ¿Y qué sucede? X a la 0 es 1, ¿no es cierto? Por eso es que directamente la derivada de 5x más 1 directamente es 5, porque sería 5 por 1 que es 5. Ahí lo Por eso, entendieron, Tochi. Ahí pusieron el chico, ahí dijeron que lo entendieron, pusieron en el chat. ¿se entendió? Sí, ¿Ah? sí, perfecto. Bien. Perfecto, muchas gracias, Mauricio, por avisar. Bien, ¿podemos avanzar un poquito más entonces? A ver si podemos hacer algunos ejercicios en la clase de hoy. Bien, acuérdense, muy útil la regla de la cadena para derivar funciones compuestas o función de funciones. Muy bien, ahora si avanzamos un poquito más, esto ya lo que habíamos, ¿ven? Que en el caso particular de que tengamos una función cualquiera elevada a un número real, ahí tenemos la regla que también es parte de esta regla de la cadena también. Pero a ver acá cómo podemos hacer. Uy, ya tenemos el resultado. Pero bueno, fíjense ustedes. No era el resultado. Ahí está. Me adelanté mal. Fíjense, a ver. Gente, tenemos esta función. Una función polinómica elevada a la sexta. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Nosotros vamos a anotar lo que ustedes nos digan. A ver qué les parece. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Yo voy a ir anotando, tal después lo tenemos el resultado por ahí, pero vamos a ver si coincidimos con lo que ustedes nos digan. Es una función... ¿Preguntar algo? Sí, por ¿Profe? supuesto. ¿Cuántas funciones ven ahí los chicos? Exacto. 2, 4, 2. 2. 2, exactamente. Bien, una porque sería todo ese paréntesis elevado a la sexta. Ahí tenemos una función potencial, está elevado a una potencia determinada. Y dentro del paréntesis tenemos otra función que es una función cuadrática. ¿Está? Bien, entonces a ver cómo me quedaría la derivada de esa función de función. 6. 6. Todo lo que está dentro del paréntesis. Por todo lo que está dentro del paréntesis, muy bien. Un Elevado medio. a la quinta. Para x al cuadrado. ¿No es cierto? Más 3x menos 4 elevado a la quinta, dijeron ustedes, ¿no? Perfecto, porque se le restó 1 al 6 y me quedó a la quinta. Bien, ahí derivamos respecto de la potencia. ¿Qué me falta ahora? Derivarlo de adentro del paréntesis. Derivarlo de adentro del paréntesis, espectacular, muy bien. Y entonces abrimos paréntesis. ¿Y cuál sería la derivada de lo que está dentro del paréntesis?
Sería 1/2 por 2 1/2 por 2. por Para. Ajá, por x, perfecto, porque es x al cuadrado, le restan 1, le queda x solo, perfecto. Más 3. 3, porque x a la 1, ¿no es cierto? Se le resta 1, desaparece la x, y la derivada de 4, 0. 0. 0. Bueno, más allá de que, por ejemplo, pueden simplificar el 2 con el 2, ¿no es cierto? Porque uno está multiplicando y el otro dividiendo, pero esa es la regla de la cadena para derivar función de funciones, que yo lo voy a borrar porque lo tenemos hecho acá. Fíjense ustedes que lo que ustedes propusieron acá justamente, ¿ven? Bueno, si bien está el cartelito ahí, pero fíjense que justamente es el mismo resultado que ustedes han obtenido, donde justamente lo que está puesto ahí, que no sé si lo alcanzan a ver, a mí se me tapa con el cartelito. Fíjense que este paréntesis lo que dice justamente es x, porque nos quedaría 1/2 por 2x más 3. No sé porque yo no lo estoy viendo, por eso lo ven. No sé si ustedes lo ven acá, esto que justamente nos tapa, pero sería toda esta expresión por x más 3. ¿De acuerdo? Bien, vamos hasta ahí. Miren que a veces cuesta las funciones de funciones, así que bueno, bien, gurises. Acá tenemos una función parecida a la que yo les había dado hoy. Acá Fabián nos propuso la función seno de x todo elevado al cubo. Recuerden por las dudas que si en vez de verla expresada así a nuestra función, van a ver que es muy común, te digo para que después no tengan problemas, es muy común que a esta función seno ustedes la vean todo seno de x al cubo así, o que la puedan ver como seno cubo de x. Representa lo mismo, ¿está? Porque acá seno de x por seno de x por seno de x, que es lo mismo, es decir, verlo de esta manera a la función elevada al cubo, o verla de esta manera, es exactamente lo mismo. Obviamente que acá es más fácil de ver cómo puedo derivarla, ¿no es cierto? Pero no siempre viene expresada así. A ver qué les parece a ustedes, ¿cómo se derivaría esta función? Seno de x todo al cubo. ¿Cómo sería f' de x? 3 3 seno al por seno cuadrado de de x. Espectacular. 3 por seno cuadrado de x. Acuérdense que pueden ponerlo de esta manera que lo voy a poner yo acá, o pueden poner, ¿no?, seno de x entre paréntesis todo al cuadrado. Es lo mismo. Bien. ¿Y qué más? Ahí derivé respecto de la potencia 3. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? coseno de x. Coseno de x. Por coseno de x, que es la derivada que está dentro del paréntesis. Bien, Ulises, exactamente. Yo voy a hacer acá, voy a inventar un ejercicio rapidito, parecido, a ver si es lo mismo o no. Ulises, ¿qué pasaría si nuestra función, en vez de ser la que nos propuso Fabián ahí, linda función, seno cubo de x, ahora, ¿qué pasa si yo tengo esta función? ¿Es lo mismo? Seno de x al cubo. ¿Qué Creo les que no, parece? porque ahí estás No, porque multiplicando la x, la estarías elevando a la x al cubo y no al seno. Exactamente. Fíjense que ahora la primera función que aparece es seno. El seno abarca a todo el x al cubo. El seno no está elevado al cubo, lo que está elevado al cubo es la x. O sea que si ahora tuviésemos que derivar esta función, la derivada de esta función, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál sería la primera función que aparece ahora? No sería la del cubo, sino... Coseno. Exactamente, sería el seno cuya derivada es el coseno de x al cubo, ¿no es cierto? Y ahora sí, coseno de x al cubo por la derivada de esta función que tenemos acá, que es, ¿cuánto será la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado. Espectacular, 3x al cuadrado. ¿Ven? Esa es la derivada de esa función que tenemos ahí. Bien, Ulises, bien, vamos a ver si sale. Fabián, si a vos te parece, si nos quedan algunos ejercicios, los ejercicios que nos queden por hacer, porque nos quedan poquitos minutos, los vamos a terminar el lunes a la tarde, si te parece. Y dale, perfecto. ¿Ah? ¿Te parece? Bárbaro, Así que, ningún problema. buenísimo. A ver, avanzamos un poquito más, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, vamos a proponer a ver otra función, a ver si nos alcanzamos a hacer alguna más.
Bueno, acá tengo, fíjense ustedes, lo que ustedes habían propuesto como función recién, como derivada de la función. Bueno, aquí ya tenemos, ya se nos coló el resultado antes acá, pero fíjense que cuando tenemos la función f de x igual al logaritmo de x, todo elevado a la quinta, ¿está? Como ustedes dijeron, tenemos que derivar de afuera hacia adentro. Primero derivamos respecto de la potencia 5, ¿no? Entonces nos quedaría 5 por logaritmo de x elevado a la cuarta, porque se le restó 1 al exponente, por la derivada del logaritmo natural, que vimos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Está? Sochi, ahí estaría bueno aclararle a los chicos la notación también, como vos pusiste en seno del cubo, de x al cubo. Ajá. Porque el 5 por ahí puede aparecer adentro y los puede perder un poco. Exactamente, porque por ahí puede pasar que ese 5 sea logaritmo quinta de x, o que aparezca logaritmo de x a la quinta. ¿Entienden? O sea, esto que pasa con el logaritmo natural, con la aclaración que hicimos hoy del seno, y con el logaritmo pasa lo mismo, ¿está? Si les aparece logaritmo natural a la quinta de x, o logaritmo de esta manera, o, por ejemplo, acuérdense que no es lo mismo que aparezca, logaritmo natural, por ejemplo, de x a la quinta. ¿Tá? Si no aparece toda la expresión logaritmo natural de x entre paréntesis, como está puesto acá, esto no es lo mismo que esto que está aquí. Estos son cosas diferentes. A ver, si mi función fuese esta que tengo aquí abajo, para esta función, la derivada la tenemos aquí. Perfecto. Y para esta otra función, ¿cuál será f' de x? Van a ver que, inclusive hasta la derivada, obviamente, es otra función distinta. Una cosa es el logaritmo de x toda la quinta y otra cosa es el logaritmo de x a la quinta. Ese paréntesis me está cambiando totalmente el sentido o el significado que tiene la función. Me cambia la función. ¿Y qué les parece? ¿Cuál será la derivada de esta función que tenemos ahora? 1 sobre Uno x sobre por quinta. x a la quinta. Perfecto. Fíjense, primero derivo respecto del logaritmo, pero no es 1 sobre x, sino 1 sobre X a la quinta. x a la quinta. Por la derivada, ahora sí, de x a la quinta, que es 5 5 por X a la cuarta. x a la cuarta. Bueno, que acá se podría simplificar, obviamente, ¿no es cierto? Y nos va a quedar que este logaritmo es igual a 5 sobre x, ¿no? Si simplificamos, 5 sobre x. Fíjense, miren, ven, nada que ver una cosa con otra. Por eso, ojo con ese exponente, dónde está el exponente para saber qué es lo que sucede. Pero yo creo que, por lo menos los que han contestado, creo que más o menos agarraron cómo es el mecanismo, ¿no es cierto?, para derivar una función de función o una función compuesta, ¿no? Creo que más o menos es cuestión de agarrarle la mano porque es un mecanismo, o sea, es una técnica, una cosa mecánica que donde le agarramos la mano, después todos se resuelven más o menos iguales, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, de qué función abarca a qué función, ¿tá? Como para que no nos confundamos con este 5, si derivo primero con respecto al logaritmo, si derivo respecto con 5, es decir, bueno, ese tipo es el único cuidado que tenemos que tener. Profesor, ¿puedo anotar algo ahí? Vuelva un poquito para atrás, por favor. Ay, pero no vuelvo, ¿cómo hago para volver para adelante? Para que yo lo tengo acá. Rehacer, acá está. A ver. Ahí está, dale, a ver. No pude. Bueno, no No importa. pude. A ver si se puede ver lo que yo escribo acá abajo. Vos habías ¿Se está puesto viendo? logaritmo Logaritmo natural de de x x, a la no quinta, pude hacerme. ¿no es cierto? Yo les ¿Sí? pregunto, si yo eso que escribió Tochi lo escribo de esta manera, quiero saber si es lo mismo. A ver, todo lo que saben de funciones logarítmicas me cuentan. Qué lindo, me encantó. ¿Y eso es lo mismo que esta función? Qué linda aclaración hiciste, buenísima. Porque, a ver, ¿qué opinan Es una propiedad. ustedes? ¿Cuál es la propiedad? Muy bien. Es perfecto lo que... Es una propiedad exactamente. Muy bien, Camila, muy bien. Y si vos también vas a hacer eso, hasta es más fácil de derivarla, entonces. A ver. A eso voy, porque Qué viveza. cuando yo Está tengo eso y buenísimo. me doy cuenta de la propiedad, acá tengo un Exacto. producto y lo puedo hacer mucho más fácil que si no me doy cuenta que el exponente 5 es de la x adentro del logaritmo.
Era eso, Tochi, nada más. Perfecto, porque Muy bien. fíjense que si ahora ustedes derivan esta función que les propuso Fabián, que es la misma que teníamos hoy, directamente fíjense que la derivada de esto es la constante 5 por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, ¿o no? ¿Y qué resultado yo les había dado hoy? 5 sobre x, que es lo mismo. O sea que si por ahí ven que, miren, es tan magnífica la matemática que le podemos entrar por varios lados, ¿ven? Y si aplicamos correctamente las propiedades, porque en definitiva la matemática es como un juego, Gurice, donde hay reglas, ¿no es cierto?, que si nosotros las aplicamos correctamente, podemos ganar la partida, Gurice, y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Fíjense, acá esta función que nosotros la resolvimos, o sea, la derivamos aplicando la regla de la cadena, porque como una función compuesta, acá Fabián se nos avivó y dice, bueno, y si aplico la propiedad y este 5, ¿se acuerdan que el exponente de la x que está dentro del logaritmo puede salir afuera del logaritmo multiplicando? Y resulta que convirtió una función compuesta en una función simple y aplicó directamente la regla de la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Todo eso es válido, Ulises, siempre y cuando aplique las propiedades correctamente. Bien, buena aclaración, me gustó. Bueno, gente. Queda un minuto, Tochi, si querés. No nos va a dar para hacer este ejercicio. Nos quedó un par de ejercicios que, en todo caso, los resuelven con Fabián el lunes a la tarde. Lo intentan hacer y el lunes me preguntan y lo hacemos de vuelta, cualquier cosa. Exactamente. Todo lo que sea necesario repasar, se repasa. Así el lunes a la mañana, a las 8 de la mañana, Ulises. Recuerden que vamos a seguir avanzando un poquito con las aplicaciones de las derivadas. Y acuérdense, les digo que es necesario que miren algo de los videos que les vamos a proponer entre hoy y mañana para que ustedes puedan mirar algo de esos videos como para entender un poquito mejor lo que se va a trabajar el próximo lunes. Ulises, muchísimas gracias, en serio. Que tengan un lindo fin de semana. Que gane Argentina, hoy Bolivia. Sí, esperemos que se pueda jugar. Gracias. Que se pueda jugar, exactamente. Buen fin a todos. Un abrazo.